Bienvenidos al Astronews Express del mes de abril. Hoy tenemos el ganador del concurso de marzo. Gracias a todos los que habéis votado por vuestra M101 favorita. Pero como siempre, antes de pasar al concurso, vamos a dar un breve repaso a las noticias astronómicas, novedades de material astronómico, cursos y efemérides destacables. Yo soy Marc y bienvenidos a Astrotivisa. El Hubble detecta la estrella más lejana jamás conocida. Con sus más de 30 años de trabajo y con toda la expectación centrada en lo que podrá aportar el nuevo James Webb, el Hubble parece haber dado un golpe sobre la mesa para decir: aún estoy aquí y aún sigo vivo. Y es que gracias a él la NASA ha detectado la estrella más lejana jamás vista y de nombre Earendel. Existió hace unos 900 millones de años después del Big Bang y está situada a unos 12.900 millones de años luz de nosotros. Con ella los científicos están más cerca de poder comprender qué pasó en los inicios de nuestro universo. Solar Orbiter capta la mejor imagen del Sol. La imagen fue tomada el 7 de marzo y es la imagen con más resolución tomada jamás del disco completo del Sol y su corona. Fue tomada a medio camino entre la Tierra y el Sol a unos 75 millones de kilómetros y es un mosaico de 25 paneles y 83 millones de píxeles, con una resolución 10 veces superior de lo que puede mostrar un televisor 4K. Nueva misión SPHEREX de la NASA escaneará todo el cielo cada 6 meses. Está programada para no más tarde de abril de 2025. Para responder grandes preguntas sobre el universo, los científicos necesitan observar el cielo de distintas maneras. El telescopio espacial Hubble, por ejemplo, está construido para enfocarse en estrellas individuales, galaxias u otros objetos para ser observados en detalle, mientras este nuevo telescopio pertenecerá al grupo de los que barren porciones del cielo de forma rápida, examinando muchos objetos en un corto periodo de tiempo. El Hubble ha observado el 0,1% del cielo en sus 30 años, y en contrapartida el SPHEREX observará el 99% cada 6 meses. Al igual que el James Webb, recogerá luz infrarroja, pero sus dimensiones y capacidades son bastante menores. Tendrán objetivos y finalidades distintas aunque complementarias. Confirmados más de 5.000 mundos fuera del sistema solar. El recuento de mundos fuera del sistema solar de los archivos de la NASA ha llegado a la cifra de los 5.000 exoplanetas. En esta lista hay planetas con características muy dispares. El director del estudio, Alexander Worktham, opina que es inevitable y cuestión de tiempo que se encuentre algún tipo de vida. Hay que recordar que no solo el James Webb ayudará a conocer más detalles de estos nuevos mundos, sino que en 2027 se lanzará el telescopio espacial Nancy Grace Roman y en 2029 la misión Ariel de la ESA, que también aportará nuevos datos. Hay disponible la web de la NASA de exploración de exoplanetas con información de los últimos descubrimientos en la materia. Tenéis el enlace en la descripción. Alineación completa del James Webb. El pasado 11 de marzo, el telescopio espacial James Webb completó la etapa de alineación con éxito. El equipo responsable consiguió enfocar su cámara infrarroja principal a una estrella y detallaron que el funcionamiento del telescopio espacial está funcionando lo mejor posible, por lo que superado un paso más, ya nos queda menos para poder ver los primeros resultados previstos para este verano boreal. Astrónomos toman el pulso a un agujero negro. Así como la sangre en un corazón humano no puede estar en la aurícula y los ventrículos al mismo tiempo, un agujero negro también parece recolectar material y calentarlo en una llamada corona, y luego escupirlo en chorros. Parece lógico, pero ha habido un debate durante 20 años sobre si la corona y el chorro eran simplemente la misma cosa. Ahora vemos que surgen uno tras otro y que el chorro sigue la corona, dice el investigador principal Mariano Méndez, de la Universidad de Groningen. Para poder verificarlo, los astrónomos recopilaron información de varios telescopios a lo largo de 15 años. Las galaxias se apagan de dentro a fuera. Un estudio a gran escala del gas frío en las galaxias ha mostrado la evidencia de que las galaxias se apagan de dentro a fuera. Las galaxias se hallan en un estado de evolución constante, destacando las zonas de formación de estrellas, que nacen a partir de grandes y frías zonas de nubes de gas molecular, cuya abundancia depende del gas disponible. Las galaxias que observaron en el estudio solían categorizarse en dos grupos: galaxias que forman estrellas y galaxias donde apenas nacen estrellas, encontrando pocas que mostraban características intermedias. En esta primera serie de datos, el equipo científico ha observado que, al relacionar la masa del gas molecular con las edades estelares, las galaxias con menos gas tienden a mostrar poblaciones estelares más viejas cerca del centro galáctico, lo que constituye un indicio de que el apagado de las galaxias se produce desde dentro hacia afuera. El estudio se ha realizado con la observación en detalle de unas 200 galaxias. Y pasamos a la noticia destacada del mes con nuestro compañero Aleix Roig desde el Parque Astronómico Montañas de Prades. Adelante, Aleix. Hola, muy buenas a todos y a todas. Una semana más desde el Parque Astronómico Montañas de Prades. Y esta semana os traemos una noticia
que trata del proyecto SETI, búsqueda de vida inteligente, y se ha hecho con el telescopio chino FAST, el mayor radiotelescopio que tenemos en la actualidad. Un radiotelescopio de 500 metros de diámetro, de los cuales se aprovechan 300, y esto es porque el foco, donde tenemos el espejo secundario, pues se ubica de forma que se puede ir moviendo, realizando pues un movimiento en el espejo principal, que finalmente nos da un área aprovechable de 300 metros, pudiendo capturar imágenes de un cono donde varios grados de cielo son cubiertos. ¿Y qué se acaba de descubrir? Pues se acaba de descubrir una señal que sería una candidata a señal de vida inteligente. Pero no todo es tan fácil, vamos un poco a ver el detalle. Y es que para que una señal fuera detectable como señal de vida inteligente, tendría que cumplir 3 requisitos con este radiotelescopio. El primero de ellos es que de los 19 receptores que tiene el radiotelescopio se detectara solo en uno de ellos, porque si es un satélite, por ejemplo, terrestre, pues sería detectado por varios detectores, puesto que están formando un mosaico. Pero solo se ha detectado en uno, por tanto, por ahí vamos bien. La otra peculiaridad sería que fuera una señal de banda estrecha, pues cualquier fenómeno natural emitiría en banda ancha, en este caso, de radioastronomía. Y este también lo cumplimos. Y el último sería que tuviera un drift, una aceleración de la señal respecto a nosotros, y así sabríamos seguro que esto proviene del espacio exterior y no es una señal propia del planeta Tierra. Pues se han cumplido los 3, pero a pesar de ello parece ser que, pues por el tema de la polaridad de la señal, se descarta y parece ser que ha sido pues una radiotransmisión proveniente de la Tierra. Pues tendremos que seguir buscando y lo haremos con radiotelescopios como FAST, el nuevo radiotelescopio, el radiotelescopio chino, el más potente de la actualidad. Proyecto SETI, un proyecto que también, pues aquí en las sesiones del parque cada semana vamos hablando de ello en Cosmos, y por tanto os esperamos aquí para seguir detallando toda la actualidad científica semana a semana. ¡Hasta luego! Dobletes Evolux Skywatcher. Skywatcher ha sacado al mercado 2 modelos de refractores dobletes ED apocromáticos, denominados Evolux. Vienen con estuche rígido y hay disponibles reductores correctores opcionales de 0.9 por, que dará como resultado una relación focal de f5.8. Se trata del 62 ED y del 82 ED. Tienen distancias focales de 400 y 530 milímetros respectivamente, y una relación focal nativa de f6.4. Actualmente no los he encontrado disponibles en España y los precios estarán entre los 300 euros el 62 ED y sobre los 800 euros el 82 ED. Star Adventurer GTI. Desde Skywatcher también nos avanza su siguiente producto, que se espera que esté disponible a partir de verano, la nueva montura portable Star Adventurer GTI, con una capacidad de carga de 5 kilos, equipada con motores de doble eje y GoTo, puerto ST4 y visor polar iluminado. Por el momento no tenemos más detalles, ya iremos informando. Star Exterminator AI versión 8. Cuando hace pocas semanas veíamos como la nueva versión de StarNet 2 mejoraba con creces a su predecesora y en muchos aspectos también la herramienta Star Exterminator, encontramos una nueva versión de esta última, la versión 8, con un nuevo algoritmo de inteligencia artificial mejorada. Esta herramienta es tanto para Photoshop como para PixInsight y es de pago único. Para los que no conozcan este tipo de herramientas, lo que nos permiten es separar las estrellas de las nebulosas en el procesado, dándonos mucha más libertad. Se recomienda probar antes la herramienta, pues no todos los equipos son compatibles. ASCAR 80 PHQ. El nuevo ASCAR 80 PHQ es el último de la serie de refractores cuadrupletes apocromáticos. El mes pasado presentamos el ASCAR 100 PHQ. Se trata de un triplete con una lente correctora integrada que elimina la necesidad de un aplanador de campo por separado. Tiene una distancia focal de 700 mm y una relación de f7.5. Viene con enfocador con rotación de 360 grados, estuche de transporte y soporta un campo apto para cámaras full frame. El precio es de unos 1.800 euros y a fecha de publicación de este vídeo aún no está disponible en España. ZWO AM5. Este mes de abril, si todo va sobre lo previsto y ninguna guerra o crisis afecta a los plazos establecidos, deberían empezar a servir las primeras monturas armónicas AM5 de la marca ZWO. Si alguno de vosotros vais a adquirir una, os agradecería que os pusierais en contacto conmigo para poder hablar de las primeras impresiones y saber vuestras valoraciones para que puedan servir a otros usuarios. Recuerdo que esta montura la podéis encontrar en nuestra tienda de confianza de Telescopiomanía y los precios son de unos 2.395 euros sin trípode y de 2.669 con el trípode. Y recordad que si contactáis con ellos y decís que sois suscriptores del canal tendréis mejores precios. Cámara guía y planetaria Bresser HD.
En Telescopiomanía también podéis encontrar desde ya la nueva cámara Breser a color con sensor Sony IMX225, con un tamaño de sensor de 4,8 x 3,6, un tamaño de píxel de 3,75 micras, puerto USB 2.0, filtro IR incorporado y un tiempo máximo de exposición de 16 minutos. El precio en la web es de 128,95 euros. Cámara de cielo profundo Explorer Scientific 4K. La nueva cámara de la marca Explorer Scientific trae el sensor retroiluminado Sony IMX485 de 8,3 megapíxeles. El tamaño de este sensor es de 11,14 x 6,26 milímetros y con un tamaño de píxel de 2,9 micras. Tiene un ADC de 12 bits, USB 3.0, puerto ST4 para guía, un tiempo de exposición máximo de 60 minutos, un peso de 300 gramos y enfriado por ventilador mecánico. Se puede encontrar también en Telescopiomanía y el precio en la web es de 598,95 euros. Como ya mencionamos anteriormente, desde el Parque Astronómico Montañas de Prades, el 8 y 9 de abril se realiza el curso de astrofotografía de paisaje, de la mano del propio Aleix Roig como profesor e impartido en catalán. El precio del curso es de 70 euros y es ideal para quienes quieran iniciarse en astrofotografía con material básico y de manera sencilla. Este mes de abril tenemos la luna nueva el viernes día 1 y el sábado 30, mientras que la luna llena la tendremos el sábado 16. El viernes 22 será el máximo de la lluvia de meteoros de las Líridas. Y en el tema comentario, como viene siendo habitual, vamos a ver qué nos depara el mes de la mano de Pepe Chambó. Adelante, José. Hola, soy Pepe Chambó, administrador de cometografía.es. Un saludo a los seguidores de AstroTivisa y esta vez voy a hacer el resumen semanal de cometas observables para este mes de abril desde un sitio singular que es el Observatorio Astronómico de Atenas. Aquí a mi derecha podéis ver una de las cúpulas. Está situado en el centro de la ciudad. Bueno, en aquella época cuando se construyó, sobre 1842, era a las afueras y era un lugar oscuro. Hoy en día, evidentemente, no lo es. A mi izquierda podéis ver también la Acrópolis con el Partenón de Atenas. Y nada, vamos allá con el resumen semanal de cometas observables. A principios de abril, el cometa que podemos observar más brillante es el C 2019 L3 Atlas. Un cometa que ya superó su perihelio y se encuentra alejándose ya hasta más de 3,5 unidades astronómicas del Sol. Como he dicho, a principios de mes estará en magnitud 9,5 e irá bajando lentamente de brillo hasta llegar a la magnitud 10 a finales de abril. Por lo tanto, cometa observable mediante pequeños telescopios. En esta imagen de gran campo, obtenida por el alemán Norbert Mrożek el 22 de marzo, podemos ver el cometa con una coma ligeramente verdosa. Cubre un campo de 2 grados por 1,5 grados esta imagen. Y bueno, fue obtenida mediante una Canon RA montada sobre un Takahashi Epsilon 130 y se trata de un apilado de 12 tomas de 3 minutos. Podéis ver aquí el movimiento del cometa 2019 L3 Atlas durante el mes de abril. Será observable al principio de la noche, cuando estará situado alto hacia el oeste, aunque irá bajando un poco durante el resto del mes. Situado a principios de abril junto a la estrella Alena Gamma Géminis, se irá moviendo hacia el Can Menor. El segundo cometa más brillante en abril será el C 2017 K2 Pan-STARRS, un cometa que está acercándose. Su perihelio será a finales de este año, en diciembre, cuando puede que alcance una magnitud de 7,5 y sea observable mediante prismáticos, pero ahora en abril todavía está subiendo desde la magnitud 10 hasta la 9,5. Por tanto, vamos a tenerlo ya accesible a observación mediante pequeños telescopios y también fácilmente fotografiable. Esta imagen la obtuve el 12 de marzo a través de un telescopio remoto situado en Nuevo México, en concreto un CDK de 17 pulgadas con una CC de Finger Lakes. Cubre un campo de 50 minutos por 30 minutos y se trata de un apilado de 4 tomas de 3 minutos para la luminancia y una toma de cada filtro RGB de 1 minuto para sacar el color. Es un procesador rápido, simplemente para ver el aspecto del cometa, en el que se puede apreciar, pues bueno, aquí centrado en este campo repleto de estrellas, una coma bastante condensada y asimétrica y un principio de cola que puede observarse hacia la parte superior derecha. El cometa 2017 K2 será observable durante las últimas horas de la noche, a media altura hacia el sureste.
Se va a mover muy lentamente, justo situado entre las constelaciones de Hércules, Ofiuco y Águila. El tercer y último cometa que vamos a ver pues es el 19P Borrelli, un cometa también que se encuentra ya alejándose, y en abril bajará de brillo desde la magnitud 10 a la 11, por lo tanto a principios de mes todavía observable con un pequeño telescopio, y a finales pues ya comenzaríamos a necesitar un poco más de abertura o técnicas fotográficas para poderlo observar. Esta imagen la obtuve el día 6 de marzo, también con el mismo equipo del cometa anterior, un telescopio usado remotamente, y esto es simple y únicamente una sola toma de 2 minutos de duración de luminancia, en la que se puede apreciar claramente pues una coma bastante amplia y una corta cola hacia la parte izquierda del cometa. El cometa 19P lo podréis observar al principio de la noche, cuando estará situado a media altura hacia el noroeste. Aquí en la carta podéis apreciar que su movimiento aparente va a ser muy rápido, y desde Perseo pues cruzará toda la constelación del Cochero durante todo el mes de abril. Si queréis ampliar la información sobre estos cometas, solo tenéis que visitar mi página web cometografía.es, donde además de poder ver las fotografías que voy obteniendo, tendréis información sobre los cometas, una tabla que resume los datos para su observación, imágenes, curvas de luz. Y si os suscribís, pues además de esta información básica, dispondréis pues de visibilidad detallada desde vuestra latitud, cartas más detalladas, gráficas sobre la trayectoria de los cometas, en PDF también para que las podáis descargar e imprimir y usarlas a pie de telescopio, efemérides, etc. Eso es todo. Un saludo a los seguidores de Astrotivisa. Gracias, Marc, por invitarme a participar. Y como siempre, desde este lugar, pues desearos noches oscuras y despejadas. Muchas gracias, José, por tu reporte desde Grecia. Pues bien, llegamos a la parte del concurso. Gracias una vez más a los que mandasteis vuestras fotos de M101. Y enhorabuena a David Artigas por ganar el concurso. Ya tienes en tu email el código de descuento del 15% para comprar en RB Focus y la entrada para el nuevo espectáculo de Cosmos que nos han ofrecido desde el Parque Astronòmic Montañas de Prades para celebrar su estreno, el cual voy a visitar en unos días para traer mis impresiones y algunos detalles al respecto. Además, David, ya sabes que como ganador mensual pasas directamente al sorteo de final de año, donde se sortearán 300 euros en compra de Telescopio Manía, 300 euros en compra de RB Focus y una suscripción anual para la web de cometografía.es de Pepe Chambó. Y el objeto propuesto para el siguiente mes es el más cercano que tenemos. Sí, la Luna. Así que ya podéis mandar vuestra mejor foto lunar, ya sea una luna entera o detalles a altos aumentos. Podéis mandar ya vuestras fotos al email de astrotivisa@gmail.com junto con los datos solicitados que tenéis en la descripción del vídeo, simplemente para hacer un copiar-pegar en el email. Os dejo el vídeo con las bases originarias del concurso explicadas por aquí arriba. Podéis mandar vuestras fotos lunares hasta el 25 de abril a las 23 hora peninsular española. Os recuerdo que si tenéis información de eventos o cursos presenciales que puedan interesar a todos, me los podéis hacer llegar para comentarlos. Y ahora sin más os dejo con vuestras rosetas. Como ya sabéis, podéis votar vuestra favorita desde ya, simplemente escribiendo el número de la que más os haya gustado en un comentario. Muchas gracias a todos una vez más por participar y suerte. Y a los demás, recordaos que podéis suscribiros para estar al día de las novedades, podéis darle like si os gusta este tipo de contenido, y os agradecería que perdierais 10 segundos votando para el concurso. Gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.